Primero tenemos que tener bien claro que el psicoanálisis comenzó con el tratamiento de las histéricas, los histéricos, pero básicamente las histéricas que todos hemos estudiado, conocemos a partir de los historiales de Freud. Pero una cosa interesante es que una psicoterapia profunda que trabaja con el lenguaje nació a partir de tratar de entender manifestaciones corporales que aparecían en el paciente. Porque esas histéricas todas tenían conversiones, o sea, síntomas que aparecían en el cuerpo. La definición clásica de conversión era la de un mecanismo de defensa que se llamaba así porque se convertía la energía psíquica en somática. Y el gran descubrimiento de Freud fue que quejas corporales eran representaciones o símbolos de conflictos que no se podían resolver y que estaban reprimidos. Y que por lo tanto, cuando alguien tenía un malestar corporal, ya sea la localización o las características de la sensación o el tipo de movimientos, porque a veces eran convulsiones histéricas, que el tipo de movimientos que presentaba la paciente, estos representaban una escena, y esa era una escena sexual, como una escena del pasado, infantil, vinculada con la sexualidad. Y es por eso que Freud dice que descubrió que los histéricos padecen de reminiscencias, porque los síntomas eran recuerdos de sucesos acontecidos traumáticos, por ejemplo. Cuando originariamente él hablaba de la histeria, trabajaba con Breuer y proponían que había una histeria que se llamaba histeria de retención, y una histeria que se llamaba hipnoide. La llamaban así porque la histeria de retención era la de una persona que se enfermaba porque se había aguantado o había retenido un deseo o una expresión emocional. Por ejemplo, por estar en una fiesta o por estar en un ambiente en donde esa expresión emocional no estuviera permitida. Y la histeria hipnoide era la de aquellas señoritas que tejían o tocaban el piano, lo que fue, que estaban horas y horas encerradas en su casa en un estado hipnoide porque era el que les despertaba, por ejemplo, el bordar o coser o lo que fuere. Entonces las tenía en un estado disociativo. Cuando el trauma, la situación, el abuso, una observación de una escena sexual, algo que escuchaban, ocurría en ese estado hipnoide, el estado hipnoide no les permitía elaborar e integrar la conciencia del suceso con los afectos que eso les despertaba. Y por eso quedaba fuera de la conciencia. Posteriormente, él abandonó esto y habló de histeria de defensa. Jerarquizando que había mecanismos de defensa contra situaciones traumáticas y que de estos mecanismos de defensa el principal era la represión y luego la conversión de esa energía psíquica en somática. El problema del concepto de conversión es que conserva la disociación psicosomática, porque hay algo psíquico que se convierte en somático. Todavía psíquico y somático aparecen como separados. La siguiente cuestión que él propuso en un trabajo muy interesante que se llamaba Estudio Comparativo de las Parálisis Motrices, Orgánicas e Histéricas, era que mientras que las parálisis verdaderas se localizaban en el cuerpo producto como consecuencia de una lesión verdadera del sistema nervioso, porque lo que estaba enfermo era el órgano o el nervio correspondiente,
En las histerias lo que estaba enfermo era la idea, no el órgano. ¿Y cómo se manifiesta esto clínicamente? Bueno, porque mientras que una parálisis de la mano, cuando lo que está enfermo es la idea de la mano, es una parálisis de la mano en guante, o sea, la mano tal como la dibujaría un niño, que paraliza todo, o sea, anestesia todo. En cambio, las parálisis verdaderas o las anestesias verdaderas siguen el terreno de inervación de un nervio. Por lo tanto, por ejemplo, si lo afectado eran estos dos dedos, el nervio comprometido es el nervio radial. Si lo afectado eran estos tres dedos, el nervio comprometido es el nervio cubital. Pocas veces o casi nunca en la anatomía verdadera se afectan las partes del cuerpo tal como las pensamos, representamos o dibujamos. ¿Siempre se puede hacer ese diagnóstico diferencial tan claro? No, y ahora vamos a ir ahí más adelante, pero es una buena pregunta. Yo menciono esto básicamente porque, aunque parezca mentira, el acento que se ha puesto en diferenciar histeria y psicosomática, en mi opinión, se basa mucho más en lo acostumbrados que estamos a diferenciar un trastorno orgánico real de uno que nos parece que no es real, que en las otras diferencias clínicas que aparecen en el discurso o en la conducta de los pacientes. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que cuando alguien tiene una dolencia, una molestia o una convulsión o lo que fuera y no encontramos ningún sustrato orgánico, aunque le encontremos todo tipo de explicaciones psicológicas o funcionales o lo que sea, siempre tendemos a pensar que el problema no es real o que el paciente simula. La sensación que tenemos que reprimir o que muchos médicos no llegan a reprimir es decirle al paciente: dale, dejate de joder, si lo tuyo no es nada. Una cachetada y se tiene que terminar. Y para el paciente no es una cuestión de, para usar la misma frase que usé hace un ratito, de dejarse de jorobar, sino que le está pasando algo que a veces le hace imposible dejar de convulsar o de sentir lo que está sintiendo. Pero eso, que es el no hallazgo de la lesión orgánica, para mí es uno de los soportes o sustentos de todos los esfuerzos teóricos por diferenciar una cosa de la otra. Entonces, como explicaba recién, si son estos dos dedos es un nervio, si son estos tres es otro nervio. Y lo mismo pasa con las zonas del cuerpo y su sensibilidad, que depende de la que se llama la metámera correspondiente. Son las inervaciones correspondientes. Bueno, ahora, para la comparación que vamos a hacer un cuadro. En ese cuadro vamos a poner acá conversión histérica y acá vamos a poner psicosomática. Y esta comparación que vamos a hacer, la vamos a hacer en función de diferentes parámetros. Por ejemplo, si yo voy a comparar peras con bananas, ¿a ustedes qué les parece si yo digo, bueno, la diferencia entre las peras y las bananas es que las bananas tienen cáscara y las peras son más jugosas? Evidentemente es cierto, pero estoy utilizando parámetros de distinto orden para comparar estas dos cosas, que mejor sería contrastarlas utilizando el mismo parámetro. Por ejemplo, ¿cómo es la cáscara de las peras y las bananas? Entonces, las peras se diferencian de las bananas porque
Por ejemplo, hasta puedo decir, si quiero, la banana la puede pelar un mono y la pera en general no, se lo come. Pero ese no es el mejor parámetro porque puede haber un mono muy hábil o otro que se le antoje comerse la cáscara de las bananas. Entonces voy a diferenciar, y tampoco el color es una buena diferenciación porque ambas pueden ser amarillas. Voy a tener que hablar de la forma y entonces poner forma. Pera tiene forma de pera, banana tiene forma de banana, y así gusto, el sabor, la posibilidad de obtener jugo, etcétera, etcétera. Entonces vamos a hacer lo mismo porque con la conversión histérica y la psicosomática, porque hay veces que las comparaciones se hacen, como les explicaba recién, con las peras y las bananas, y no terminan de ser comparaciones bien hechas. Bueno, si vamos por planos, el primer plano que vamos a poner es el fenomenológico descriptivo. Por las dudas voy a aclarar nuevamente que si abrimos otro casillero y ponemos el plano o casillero de el compromiso anatómico, anatomía o compromiso anatómico, lo que se suele decir es que en la conversión histérica no hay lesión y en la enfermedad somática hay lesión. Demostrable, comprobable. Como les explicaba antes, esta columna es la que usualmente sostiene todo el edificio. Es decir que, en general, cuando uno, por ejemplo, se le ocurre interpretar con una interpretación de sentido simbólico una enfermedad somática, la respuesta más habitual de los colegas es: estás confundiéndote psicosomática con histeria. Estás interpretando un síntoma somático como si fuera histérico. ¿Y cuál es la diferencia? Y porque en un caso hay lesión, en otro caso no hay lesión. Luego, cuando uno insiste, ¿y cuál es otra diferencia? Aparecen un montón de diferencias. Pero insisto, lo que sostiene la posición que se opone a que lo somático sea interpretado es que lo somático es real. Que lo somático está ahí, es orgánicamente demostrable y se le puede encontrar una causa. Entonces, a partir de ahí, estás interpretando algo que es real. Como esto teóricamente es endeble, generalmente se disfraza con eufemismos. Es decir, palabras que parecen muy técnicas, pero que en definitiva aluden a lo. Por ejemplo, si yo digo, acá está comprometido lo real del cuerpo, y acá no, en definitiva uso la palabra lo real del cuerpo porque remite a la teoría a la división de los tres registros, lo real, lo simbólico y lo imaginario. Lo real del cuerpo tiene un estatuto dentro de un cuerpo teórico importante, y entonces nos parece que nos referimos a algo muy especial. Pero cuando apretamos y exprimimos qué es lo real del cuerpo, termina siendo que en definitiva se llama lo real del cuerpo al cuerpo biológico. Y el cuerpo biológico es ese que el médico puede medir, pesar, etc. Queda totalmente sin explicar cómo puede ser que eso mismo real del cuerpo se modifica completamente en muchas ocasiones por una palabra, por una imposición de manos, por una creencia religiosa, un milagro de fe y cientos de hechos que vemos todos los días que ocurren por razones que son psicológicas y que hacen que remita un tumor, por ejemplo, verrugas que desaparecen. Está totalmente publicado y demostrado que hay verrugas que desaparecen con hipnosis, y la verruga es producida por un virus y es una afectación biológica.
Por lo tanto, todo eso queda sin explicar. No obstante, debemos tener en cuenta que no es lo mismo un dolor porque uno tiene una apendicitis que un dolor de tipo histérico en el abdomen que remite a un hecho de haber sido, por ejemplo, haberse hecho un aborto alguna vez y luego haber reprimido los sentimientos vinculados al aborto o el amor hacia el violador o lo que fuere, ¿no? Que eso puede aparecer simplemente no con una serie de recuerdos conflictivos, sino con una algia, que significa dolor, pelviana, que es un gran capítulo de la ginecología, las algias pelvianas. Bueno, volvamos acá. En el sentido fenomenológico descriptivo, el histérico o la histérica va a caer a la guardia generalmente acompañado. Y esa compañía va a ser la compañía de, por ejemplo, el novio que la trae desmayada en brazos, o convulsando, pero también conteniéndola con sus brazos. Y la entrega al médico en una ceremonia llena de gritos y líos y espamento, pero que hace recordar a un casamiento donde viene el padre con la novia y la entrega al novio. Entonces la paciente, haciendo una gran demostración de sus síntomas, se va a desmayar en brazos del médico o va a convulsar en la camilla, en fin, va a producir síntomas en el lugar donde va a ser examinada. En lo posible, no es siempre, pero siempre, ¿se acuerdan la metáfora que les di del centro de la ruta y la banquina, ¿no? En lo posible va a ser una exhibición de su cuerpo y por lo tanto, si viene con ropa, por ejemplo con pollera, se le va a ver todo cada vez que tenga un ataque, ¿no? O en algún momento algo se le va a salir o se le va a soltar, como, digamos, dándole el toque de erotismo a la situación. Por lo tanto, hay una dramatización, hay impacto estético, y hay un ambiente, se despierta una sensación de erotismo. Generalmente viene acompañada y la escena es una escena triangular. Un triángulo que sería médico, novio, paciente, padre, hija, médico. En cambio, ¿cómo viene otra vez lo que sería lo psicosomático típico, ¿no? El centro que tiene todas las características? Primero, no viene en general. ¿Por qué? Porque dice, no quiero molestar a otros. Está siempre más para servir que para ser atendido. Segundo, porque tiene que trabajar, no puede faltar al trabajo. Le duele la panza, pero dice, ya se me va a pasar, y cuando viene es porque tiene una hemorragia digestiva o porque tiene un mal asmático y termina internado. Entonces es alguien que no viene, o que cuando viene, si se genera una situación dramática, no es una dramatización, sino que lo dramático es la gravedad del cuadro, porque viene tarde. No provoca impacto estético, y mucho menos una sensación de erotización, sino que lo que genera es sentido de emergencia o de urgencia, no estético, no erotismo.
estamos hablando dentro de la columna fenomenológico-descriptiva. Después podemos decir que hay algo vinculado al erotismo, que hay un goce, que hay una satisfacción pulsional. No es que no esté la sexualidad puesta en juego, sino que en un plano fenomenológico-descriptivo no se describe una situación que parezca erótica. ¿Vino acompañado? Bueno, depende. Si puede venir solo, del caso del que dice no quiero molestar, pero puede venir con un partener simbiótico. Esto quiere decir, por ejemplo, el chico alérgico con la madre, el marido asmático con la esposa, la mujer con alopecia y su prima, su tía, que la acompaña a todos lados, en donde ahí viene acompañado, pero el acompañante es un acompañante inseparable y que además no viene en esa actitud del padre que le da la novia al novio, sino que es como si dijéramos, vienen en tándem, vienen como... Uno lo ve siempre juntas, sería la hermana soltera, que vive con ella en la misma casa. En vez de venir con el marido, viene con la hermana. Y que además es un acompañante que interviene poco o suplanta completamente al paciente, porque la relación es una relación fusionada e indiscriminada. ¿Qué quiere decir interviene poco? ¿Vieron esa gente que acompaña y puede bancarse 7 horas esperando en la sala de espera, 24 horas en la parte donde dice ingreso restringido a la terapia intensiva, y uno sale y está? Entonces uno dice, bueno, voy a comer, está, son las 3 de la mañana, está, ¿no? Como una sombra, ¿no? O como si fuera ella la que está internada, solo que está afuera. O cuando se trata de suplantación, es como les decía antes, no sé, una pareja que viene a consultar al médico y el médico le hace preguntas a uno y contesta al otro. ¿Y usted qué siente? Y el hombre la mira a la mujer y dice, ¿qué siento? Siente tal cosa. Y cuando se anima a decir qué siente o desde cuándo fue desde hace 2 años. No, fue hace tanto. ¿Está claro? Bueno, entonces hay un acompañamiento. Acá, si tuviéramos que poner la expresión afectiva, es afecto 5 estrellas. Y en cambio acá la expresión afectiva, por lo que explicamos ayer, es poco y nada, más o menos. Y además despierta poca empatía este paciente. No tenemos que confundir esto, el afecto aplanado, con una característica también descriptiva de la histeria, que es lo que Freud llamó la belle indifférence, o sea, una actitud como indiferente, como acá estoy, a ver qué hacen conmigo, pero yo no reacciono. Y ahí la diferencia la notamos básicamente en la contratransferencia. O sea, por eso se llama belle indifférence. Si no sería indiference. No tendría por qué llamarse bella indiferencia. Se llama bella indiferencia porque es una indiferencia provocativa, desafiante y atractiva. Generalmente es un paciente que por esa indiferencia despierta en el médico, yo la voy a curar, como un desafío que voy a vencer. Muy bien. Pasemos
Perdón, desde el punto de vista de la transferencia, de la contratransferencia, el paciente psicosomático generalmente despierta roca, rechazo del siguiente, en general letargo, como cansancio, aburrimiento, letargo muchas veces. En el terapeuta. En el terapeuta. Sí. Por eso, por ejemplo, Pierre Martí dice, hay una transferencia blanca. Como que hay transferencia, pero parecería que le faltara un color a la transferencia, ¿no? O un argumento. A mí igual no me gusta el concepto de transferencia blanca. Bueno, vamos a hacer una cosa, porque ahora vamos a pasar a otros ítems, uno de los cuales es la transferencia. Vamos a pasar al tema de las relaciones objetales. Ustedes saben que cuando uno dice relación de objeto, no se refiere a objeto como cuando uno dice este borrador es un objeto. Pero ¿qué es un objeto en psicoanálisis? Un objeto en psicoanálisis puede ser una cosa, un animal o una persona investido libidinalmente por el paciente. Entonces yo tengo una relación de objeto con alguien cuando lo reconozco como separado de mi yo, cuando mi relación obviamente no es narcisista, sino que yo considero al otro como un otro y soy capaz de amarlo, investirlo libidinalmente y reconocerlo en sus diferencias y en su singularidad. También incluso odiarlo, no solo amarlo. Investir a alguien no significa solamente amarlo, ¿no? Bueno, entonces, en la histeria es una patología dentro de las relaciones objetales, por eso se considera una patología neurótica, ¿no? Y las relaciones objetales van a aparecer generalmente edípicas, o sea, como dibujé aquí, un triángulo, en donde se va a reproducir la relación con los padres, conflictos infantiles y de índole sexual. En cambio, las relaciones objetales en el paciente que está en el centro, que tiene todas las características que venimos hablando, son de índole narcisista y por lo tanto no son objetales. Relaciones narcisistas. O sea, en esto concuerdan todos los autores. Es una de las pocas cosas en las que concuerdan todos los autores. Y es que la problemática psicosomática no es del orden de las relaciones objetales. Esto lo dice Lacan, lo dicen otros psicosomatólogos opuestos a Lacan. ¿Y cuáles son las formas como se dan, como se manifiestan estas relaciones narcisistas? Bueno, como les explicaba antes, por medio de relaciones simbióticas, indiscriminadas, fusionales, aglutinadas. Si en vez de con el psicoanálisis clásico estudiáramos o analizáramos esto desde la perspectiva de la teoría del apego, diríamos que mientras que aquí puede haber variaciones, ¿no? No vamos a decir que una histérica tiene apego seguro, porque lo más probable es que no lo tenga, pero acá seguro que no va a haber, valga la redundancia, apego seguro. Va a haber apego inseguro, apego desorganizado, que son patrones de relación con un otro al que se considera más fuerte o protector, patrones que son desorganizados. Y esto implica de pronto estar demasiado lejos o demasiado cerca de la persona que se necesita y de un modo difícil de comprender.
O, por ejemplo, en el ansioso resistente, es una forma de apego en donde el niño siempre llora y se queja y se queja y se queja, ¿no? Entonces, vamos a tener dos tipos predominantes, por ejemplo, de actitud, que casi más que acá las tendríamos que poner acá. El paciente que siempre está demandando, mostrándose como víctima, es el que sale en la tele. Yo fui a 74 médicos, me dieron corticoides y me intoxicaron. A mí los médicos me sacaron la plata, me operaron y no hacía falta, etcétera, etcétera, etcétera. Es el paciente que siempre se queja y llora. O el que encajaría más acá, que es el paciente que se somete a todo sin protestar. Y parecería que se banca todas. Ese paciente, por ejemplo, tiene una conducta que es que va al médico de la cartilla porque le queda cerca. Y no le importa cambiar un médico por otro, porque le da todo le da igual, porque no hay esa transferencia, digamos. Al médico de la cartilla, podemos decir todos, pero me refiero a que lo elige porque por cualquier cosa, le quedó más cerca a una cuadra, cambió de médico. Porque el médico no es relevante, lo importante es que me queda cerca. Bueno. En cuanto a relaciones objetales, no sé cómo categorizarlo, no sé si es como una especie de esquizoidea, pero o sea, existe lo simbiótico, pero está el otro que casi no se puede relacionar directamente. El que está abroquelado y acorazado. Bueno, está muy bien en lo que aporta Mónica. Acá habría, digamos, un par de subtipos, que para decirlo en palabras simples tenemos que decir fusión y coraza. Y uno tercero que pivotea entre la fusión y la coraza. Esto se produce por lo siguiente: si yo tengo un yo mal delimitado y de pronto empiezo a querer a alguien, me va a costar mucho soportar que ese alguien tenga su propia vida, porque yo voy a querer que esté siempre al lado mío, porque mi relación con él no está separada de mi yo, ¿verdad? En estos casos, no en psicosomática, pero en pacientes borderline, o psicóticos, o paranoicos, este tipo de vínculo hace que cuando el otro se va, lo matan, lo descuartizan, porque porque lo que se pone en juego es la vida, y no la pérdida del amor. El otro es una parte de uno. Ahora bien, el miedo a la fusión hace que algunos pacientes reactivamente se hagan como una fortificación caracterial. Y entonces se abroquelan, se defienden y son impenetrables. Son como el de coraza. Lo que pasa es que subyacente al paciente coraza está el paciente fusión. Es un poco como El caballero inexistente de Italo Calvino. Es una novela donde hay un cruzado que tiene una armadura impecable, pero que cuando le abren el yelmo adentro no hay nada, está vacío, por eso se llama El caballero inexistente. Es perfecto, nada lo hiere, nada lo lastima, pero no existe. Y después hay otro libro interesante al respecto que se llama El caballero de la armadura oxidada, que es un libro de autoayuda, que es al revés. Es un tipo que cuando se saca la armadura, ese libro termina en que entra en una especie de mancomunión con el cosmos. Termina mal, aunque es una autoayuda que supone que termina bien. Termina mal, porque cuando se saca la armadura, primero se vuelve humano, estamos todos contentos, aplaudimos, qué bien, se sacó la armadura, pudo llorar, pero resulta que después se va de mambo para el otro lado.
y entra en un estado de unión con el cónyuge. ¿Por qué? Porque no tiene yo bien delimitado. Bueno, ejemplo de una paciente que yo tuve que ir a atender a domicilio porque tenía una enfermedad grave y estaba en silla de ruedas y no podía venir a mi consultorio. Entro a la casa y voy a su habitación a atenderla, a darle las sesiones. Y deja la puerta abierta. Entonces le digo, bueno, voy a cerrar la puerta, y cuando voy a cerrar la puerta, la madera estaba hinchada y no cerraba la puerta. Entonces, por más fuerza que yo hiciera, no cerraba, y cuando la soltaba se abría. Cuando ella ve mi preocupación por esto, me dice, no se preocupe, déjela abierta. Digo, sí, pero es que por más que las sesiones sean en su casa, tienen que tener una cierta intimidad. Ah, no, acá mi marido sabe absolutamente todo de mí. Hablemos lo que hablemos, él sabe. Bueno, ese es un ejemplo clínico de un modelo de relación de este tipo. Porque nadie sabe todo del otro. Y si alguien puede decir que el otro sabe absolutamente todo, ahí hay una relación fusional. Porque de hecho, piensa en uno como analista el esfuerzo que tiene que hacer para que el paciente se anime a decirle al analista todo lo que está pensando, incluido lo que piensa de él o de ella. Y uno puede tener una amiga íntima, un marido fantástico, pero siempre hay alguna cosita que justamente es lo que a él no se le puede decir. Bueno. Y esto no se confunde con que una esposa le pueda decir al marido, me encanta George Clooney, porque además de que igual ya lo sabe, después capaz que se hace la manija con él dice, soy George Clooney. Pero por ahí lo que no le puede decir es otra cosa, alguna cuestión física vergonzante, o algún sentimiento que podría hacer que él se ofenda o que no le guste tanto, ¿no? Siempre hay algo. Bueno, muy bien, pasemos al tema de la transferencia. El tema de la transferencia es muy importante porque la neurosis histérica es una neurosis de transferencia y casi se diría que es la neurosis ideal para ser analizada porque una de las características de la estructura histérica es la de mantener el deseo insatisfecho. Y la técnica psicoanalítica es especialmente adecuada para eso, para mantener el deseo insatisfecho. Por eso muchas veces no contestamos las preguntas, mantenemos la regla de abstinencia, el amor de transferencia es interpretado como resistencia, es decir que el deseo sexual nunca se va a satisfacer en la sesión, si está el análisis bien llevado. Pero, por otro lado, siempre se va a alimentar, o sea, no se va a satisfacer, pero se va a alimentar en cada sesión. ¿Y por qué se va a alimentar? No porque el analista esté seduciendo a la paciente, sino porque es el que escucha sus sueños, el que aparentemente tiene el secreto de lo que a ella le pasa. Es una situación muy inspiradora del deseo y además muy proclive a favorecer que se proyecten o se reaviven en la relación los deseos sexuales de la infancia. En un buen análisis
hace que el analista favorezca que esto se reproduzca, se reavive y se analice durante las sesiones. Entonces, la transferencia es muy importante, el deseo insatisfecho, ¿no? Y además puede darse todas las variantes de la transferencia positiva y la transferencia negativa. Ustedes saben que hay distintos tipos de transferencias. Hay positivas, como la que se llama transferencia sublimada, transferencia idealizada y la transferencia amorosa, y negativa, que es la transferencia hostil. Y luego esto se divide en las que son positivas para el tratamiento, a los fines del tratamiento, que son la idealizada y la sublimada, y negativas para los fines del tratamiento, que son la amorosa y la hostil. O sea, la transferencia amorosa es positiva porque es lineal, pero es complicada para el tratamiento, es resistencial. Y la sublimada y la idealizada es cuando el paciente inviste al analista con un ideal, y entonces, porque lo idealiza, quiere ir, va, habla, contribuye al tratamiento. Luego habrá que deshacer ese ideal, pero contribuye al tratamiento. La sublimada es cuando los dos, como si el analista fuera un ayudante, colaborador, y el paciente también, los dos van juntos, pensando juntos, uno asociando, el otro interpretando, pero como si fuera un asistente uno del otro para que eso inconsciente aflore y se pueda develar. Bueno, ¿qué pasa en el paciente somático? El paciente somático tiene transferencia o no. Para mí sí la tiene, pero lo que pasa es que hace una transferencia, vamos a llamarla médica. El paciente va a tratar de reproducir con el analista lo que es el encuadre con el médico. Y por eso va a decir, el analista sabe, pero sabe como un psiquiatra, que es una especialidad médica como cualquier otra, y porque sabe, yo no tengo que hablar, yo solo tengo que cumplir. Y por ejemplo, cumplir es ir y pagar. Yo cumplo y el analista me va a decir de qué tengo que hablar y luego me va a decir lo que tengo que hacer. Esa es, de movida, la posición del paciente derivado por el médico. Viene a un psicólogo como si fuera otro médico. Y va a decir, vengo porque me manda el doctor, dígame de qué quiere que yo hable, hágame preguntas, no sé de qué hablar, y va a decirle, bueno, si usted dice que tengo que venir 3 veces por semana, bueno, vengo, 1 por semana, vengo. ¿Y lo cubre la obra social? Bueno, por eso la escuela de París se llamó transferencia blanca, porque parecería como que el amor y todas las características que describíamos en el cuadro de arriba no aparecen o se volcarían eventualmente hacia el clínico o el médico especialista que el paciente está viendo y no con el psicoanalista. Ahora bien, yo digo que eso es transferencia, pero es una transferencia que podríamos llamar imaginaria. La transferencia médica es una transferencia imaginaria. ¿Qué sería una transferencia simbólica? Bueno, este es uno de los importantes, en mi opinión, aportes de Lacan. Es la que se llamó sujeto supuesto al saber. Cuando yo supongo que el otro sabe, eso no es el sujeto supuesto al saber, eso es la transferencia imaginaria. El médico es una eminencia, yo voy al doctor Favaloro, es una eminencia en la cardiología universal.
En cambio, sujeto supuesto de saber es cuando, en vez de decir, usted sabe primero, dígame qué pasa, qué es lo que pasa en una reunión familiar, cuando uno festeja, está toda la familia, y entonces prenden la tele y aparece, yo qué sé, que alguien mató a la esposa, la quemó viva. Entonces toda la familia dice, vos que sos psicoanalista, ¿qué le pasa a Fraticelli, yo qué sé, a este tipo que mató a la esposa quemándola? Y entonces ahí uno, ¿qué hace? Si uno dice, yo soy psicoanalista, yo para decir algo tengo que escuchar primero, la familia dice, ¿ha visto? No sé qué estudian en la familia, no saben nada. ¿No? La otra es que uno diga una sarta de boludez. No, lo que pasa es que la piromanía, el 14 dice que está clasificada como 307.4. Entonces a nadie le sirve para nada la respuesta, pero todos dicen, ¿cómo saben? Bueno, todos los que aparecen en la tele opinando. Claro. Y la tercera es que uno diga, bueno, vamos a recabar datos y quizás podamos decir algo. Bueno, el sujeto del saber no es el de, bueno, el DSM-4 dice tal cosa, o sacar la guitarra, sino es cuando el paciente empieza a descubrir en su propio discurso retoños de lo reprimido o elementos del inconsciente. Esto, ¿saben cómo se nota? Cuando el paciente viene intrigado y dice, tuve un sueño y está hace 3 días que quiero venir porque se lo quería contar. O quiere contar cosas, pero no como esos pacientes que dicen, el lunes me levanté a las 8, fui a trabajar, el martes, el miércoles, y hacen una, ¿se dice bitácora? Sí. Como un diario de lo que hicieron durante la semana. Sino, casi parece que el paciente quiere contar cosas y no está demasiado interesado en que el analista lo interrumpa, porque empieza a sentir que el secreto está en su propio discurso y que hay un saber escondido en ese discurso, en sus sueños, en cosas raras y discordantes que le pasan, y que ese saber sí está constituido en la mente del analista, pero que no es sin que él lo diga. ¿Entienden bien? Ah, sí. O sea, acá está el sujeto supuesto al saber, ¿sí? ¿Me van siguiendo hasta aquí? Bueno, entonces, en este caso, hasta puede pasar que el paciente hable, ¿no?, y el analista le diga algo y el paciente diga, no es eso, y asocie con otra cosa, y no afecte absolutamente nada la transferencia. No es que porque lo niega, entonces ahora el analista vale menos, porque se equivocó o porque no sabe. Al revés, parecería que el equívoco es algo que alimenta el fuego de la relación. Esto debe diferenciarse del paciente que viene a hacer una catarsis, pura catarsis, ¿no? Es el paciente que o no habla o se habla todo, pero cuando habla todo no se hace ninguna pregunta. Viene a descargarse. Viene a depositar a la mujer hinchapelotas o el marido violento ahí, o la problemática familiar, pero no se pregunta yo qué participación tengo en esto. No hay el insight, ¿no?
Y por eso se dice que acá hay implicancia subjetiva y acá no habría implicancia subjetiva. Entonces, catarsis o silencio, cumplimiento o transferencia imaginaria, que es usted es el médico, usted puede ser psicóloga o psicólogo si el paciente va a decir, usted sabe, doctora, y doctus es el que sabe, en latín significa el que sabe. ¿Sí? Bueno.